El estado de excepción como paradigma de gobierno de la lectura de Homo Sapiens Volumen 2, escrita por Giorgio Agamben. El estado de excepción es un régimen para afrontar situaciones extraordinarias y graves, como catástrofes, desórdenes sociales, naturales, guerras y crisis económicas. Incluye mayores poderes para el gobierno y la suspensión de derechos fundamentales, con el fin de dar orden en lo público, lo bélico, político, económico o social. El concepto de estado de excepción fue acuñado por el jurista alemán Carl Schmitt, refiriéndose a las medidas extraordinarias que se toman durante periodos de disturbios, zozobra o crisis a juicio de un gobierno. Como introducción al estado de excepción, averigüemos su teoría. Primero, el estado de excepción suspende el propio orden jurídico, que aunque temporal, la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedente del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno. Esto podemos verlo este 2020 con restricciones de libre circulación por todo el mundo para combatir el COVID-19. Segundo, el estado de excepción no es ni externo ni interno al ordenamiento jurídico. Es un umbral o una zona de indiferenciación. También están los dos aspectos fundamentales del estado de excepción, la suspensión de derechos y la adquisición de poderes excepcionales, que veremos más adelante. Antes, veamos lo biopolítico del estado de excepción. Para eso, identifiquemos cómo se fue constituyendo el estado de excepción a lo largo de los siglos XIX y XX, incluso hasta los tiempos contemporáneos, en los países del primer mundo, y cómo fue la forma de ejercer el poder no solo en los territorios, sino sobre la vida de los individuos hasta la actualidad. O sea, lo biopolítico. Vamos país por país, casi en orden de antigüedad, viendo la evolución del estado de excepción en el primer mundo. Francia. El estado de excepción, o como primero se le llamó estado de sitio, tiene su origen en Francia durante la Revolución, en los primeros años de esta, en 1791. Ya para 1811 surge la idea de una suspensión de la Constitución, cuestión sustancial para la teoría del estado de excepción. Para 1814 se atribuía al soberano el poder de hacer los reglamentos y las ordenanzas necesarias para la ejecución de las leyes y la seguridad del Estado francés. La figura de estado de sitio fue expresamente mencionada en la Constitución del 22 de abril de 1815. En 1848, un decreto de la Asamblea Constituyente ponía a París en estado de sitio y encargaba la tarea de restaurar el orden en la ciudad. Esta fue la primera vez que se hacía uso del estado de excepción. Un año más tarde, en 1849, se modificó la ley y se establecía que el estado de sitio político podía ser declarado por el Parlamento o en su reemplazo por el jefe de Estado. En la Constitución de 1852 se adjudicó oficialmente al jefe de Estado el poder exclusivo de decretar el estado de sitio. La ley no fue aplicada hasta 1914, cuando el presidente francés emitió un decreto que ponía al país entero en estado de sitio tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. La ley se volvió a decretar en 1918, debido a la crisis económica y después de la Primera Guerra Mundial. Se legisló para otorgar al gobierno poder prácticamente absoluto para regular la producción y el comercio de los productos alimenticios y poder enfrentar la crisis. Se demuestra una explícita relación del estado de excepción con la guerra y las crisis económicas. En 1938, nuevamente el Parlamento concedió poderes excepcionales para afrontar tanto la amenaza nazi como la crisis económica de los años 30. Nuevamente, en 1939, se aplicaron medidas para asegurar la defensa de la nación durante la Segunda Guerra Mundial. Y nuevamente en 1940, aunque con la mayoría del territorio ocupado por el ejército francés, se proclamó estado de sitio para defender lo que les quedaba del territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial no se volvió a decretar estado de sitio, sino hasta 1961, durante la crisis argelina, donde se reprimió sangrientamente a manifestantes argelinos que estaban en contra del toque de queda y represiones en París. Esta también fue la última vez que se declaró estado de sitio en Francia. En la Constitución francesa actual, el estado de excepción está regulado por el artículo 16, el cual establece que el presidente francés puede tomar las medidas necesarias cuando las instituciones de la República, la independencia de la nación, la integridad de su territorio o la ejecución de sus obligaciones internacionales se ven amenazadas en modo grave e inmediato, o el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales se vean interrumpidos. Alemania. En Alemania, el estado de excepción está arraigado a la historia del artículo 48 de la Constitución de Weimar.
el cual dio acceso a Hitler al poder casi absoluto, después del incendio de Reichstag. Desde 1919 hasta 1933, el uso y abuso de este artículo debilitó y difuminó a la democracia alemana e hizo posible el ascenso al poder nazi. El artículo 28 confiere poderes excepcionales extremadamente amplios para restablecer la seguridad y el orden público, eventualmente con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Además, se puede suspender parcialmente o en su totalidad derechos fundamentales establecidos en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153 de la Constitución alemana. En Alemania se llevó a cabo el mayor poder presidencial, una dictadura presidencial. Schmidt escribió en 1925: ninguna constitución de la tierra, como aquella de Weimar, había legalizado tan fácil un golpe de Estado. Entre 1925 y 1929 se aplicó el artículo 48 y se proclamó estado de excepción y se emanaron decretos de emergencia en más de 250 ocasiones. La República de Weimar se desarrolló en un régimen de estado de excepción. Si no hubiera sido así, Hitler probablemente no hubiera podido tomar el poder. Si el país no hubiese estado en un régimen de dictadura presidencial y si el Parlamento hubiera estado en funciones, no le hubiera sido tan fácil adquirir el poder. La idea de que el presidente actúa como un custodio de la Constitución a finales de la República de Weimar muestra por el contrario con claridad que una democracia protegida no es una democracia y que significó el ascenso de Hitler al poder, del nazismo, la dictadura y la guerra. Hasta ahora la guerra ha sido clave para declarar estado de excepción. Veamos el caso de un país neutral. Suiza. Suiza se declaró país neutral en 1915. Desde entonces se ha mantenido así. Para declararse neutral, tuvo que hacer un estado de excepción. El 3 de agosto de 1914, la Asamblea Federal Suiza confirió al Consejo Federal el poder ilimitado de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad y la neutralidad de Suiza. El decreto de excepción suizo atribuía al Ejecutivo poderes todavía más vastos e indeterminados que aquellos gobiernos de países directamente involucrados con la guerra. Sin embargo, en 1915, Suiza se declara Estado neutral perpetuo. Suiza guarda la legitimidad de su estado de excepción en el artículo 2 de la Constitución, en el cual se lee que la Confederación tiene el objetivo de asegurar la independencia de la patria contra el extranjero y de mantener el orden y la tranquilidad en el interior. Suiza demuestra que la teoría del estado de excepción no es de ningún modo patrimonio exclusivo de la tradición antidemocrática dictatorial. Italia. Italia ha funcionado como un laboratorio político-jurídico, donde la democracia se transformó de parlamentaria en gubernamental. Hasta antes de 1940 en Italia, el juicio sobre la necesidad y sobre la urgencia no estaba regulado expresamente en materia de los decretos de ley. En 1939, el artículo 77 de la Constitución itálica establece que en casos extraordinarios de necesidad y de urgencia, el gobierno puede adoptar disposiciones provisorias en fuerza de ley. En Italia, la división de los poderes se devaluaron y el poder ejecutivo absorbió, al menos en parte, al poder legislativo con la aplicación de los decretos de ley. El Parlamento se volvió no más que el órgano soberano al que corresponde el derecho exclusivo de obligar a los ciudadanos a través de la ley. Se limitó a ratificar los derechos emanados del poder ejecutivo. Inglaterra. En Inglaterra, la Primera Guerra Mundial jugó un papel decisivo en la generación de los dispositivos gubernamentales de excepción. En 1914, el acto real de guerra conocido como DORA confería al gobierno poderes muy vastos para regular la economía de guerra. También preveía grandes limitaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como juicios civiles en tribunales militares. En la Primera Guerra Mundial, el principio del estado de excepción fue introducido sólidamente en el derecho inglés. Entre todos los países del primer mundo, Inglaterra es el mejor ejemplo con su sistema de monarquía parlamentaria de cómo el estado de excepción moderno está en una interdeterminación entre democracia y absolutismo. Incluso Inglaterra con su sistema de monarquía parlamentaria no abona lo suficiente para que no
se puede afirmar que el estado de excepción viene de una tradición democrática revolucionaria y no de una tradición absolutista. Estados Unidos. En la Constitución norteamericana, la autoridad suprema en una situación de emergencia, en caso de rebelión o de invasión, y para la seguridad pública, es el presidente. Esto es curioso para el país considerado la cuna de la democracia, que desde la primera redacción de la Constitución existe la figura jurídica del estado de excepción y de la concentración del poder ejecutivo. En el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que habla sobre todo lo relacionado al poder ejecutivo, se afirma que el presidente será comandante en jefe del ejército y de la marina de los Estados Unidos, lo que le da la facultad de actuar con fuerza de poder y ley para mantener la seguridad nacional. En el presidente de los Estados Unidos recae la decisión soberana para decretar estado de excepción. El primer presidente en decretar estado de excepción fue Lincoln. En 1862 actuó como un dictador absoluto durante la Guerra de Recesión. Lincoln impuso una censura sobre el correo y autorizó el arresto y la detención en cárceles militares de las personas sospechosas de prácticas desleales y traidoras. A partir de 1915, el presidente Woodrow Wilson concentró en su persona durante la Primera Guerra Mundial poderes incluso más amplios que aquellos que se había arrojado a Abraham Lincoln. Desde 1917 hasta 1918, el Congreso aprobó una serie de actos que atribuían al presidente el completo control de la administración del país. Prohibió las actividades desleales, la colaboración con el enemigo o sospecha de enemigo, la difusión de noticias falsas, así también imprimir o publicar cualquier discurso desleal o engañoso. Un tercer presidente. En 1933, el presidente Franklin Roosevelt asumió poderes extraordinarios para afrontar la Gran Depresión del 29. Presentó acciones como comandante durante una campaña militar y dijo: "Asumo sin dudas la guía del gran ejército de nuestro pueblo para conducir un ataque disciplinado a nuestros problemas comunes". Continúa: "Estoy dispuesto a comandar según mis deberes constitucionales todas las medidas que requiera una nación golpeada en un mundo golpeado". Y sigue: "En caso de que el Congreso falle en adoptar las medidas necesarias y si la emergencia nacional continuara, no me sustraeré a la clara exigencia de los deberes a los cuales me enfrento. Pediré al Congreso el único instrumento que queda para afrontar la crisis, el estado de excepción. Amplios poderes efectivos para emprender una guerra contra la emergencia tan amplia como los poderes que me sean atribuidos, si fuesen invadidos por un enemigo externo". El New Deal de Roosevelt se realizó gracias al poder ilimitado que el presidente adquirió sobre cada aspecto del poder norteamericano, especialmente sobre la vida económica del país. En 1941, el presidente Roosevelt renovó su pretensión de poderes soberanos ante la emergencia. En el caso de que el Congreso no actúe o no actúe adecuadamente, asumiré yo mismo la responsabilidad de la acción. El pueblo norteamericano puede estar seguro de que no dudaré en usar cada uno de los poderes con los que he sido investido para vencer a nuestros enemigos en todas partes del mundo, en la cual nuestra seguridad lo requiera. Dice: "El pueblo norteamericano puede estar seguro de que no dudaré en usar cada uno de los poderes con los que he sido investido para vencer a nuestros enemigos en toda parte del mundo, en la cual nuestra seguridad lo requiere". Disfrazadas en estas palabras estaba la más espectacular violación de los derechos civiles por Estados Unidos, especialmente por ser motivos raciales, en contra de los enemigos japoneses. A inicios de 1942, los Estados Unidos deportaron a más de 70,000 ciudadanos norteamericanos de origen japonés porque eran el enemigo. Su nación de origen era enemigo. Esta situación del enemigo étnico se volvió a repetir en el 2001, después de los atentados de las Torres Gemelas, que dejó casi 10 millares de muertos norteamericanos. Ahora el enemigo eran los islámicos terroristas. A partir de 2001 comenzó la guerra contra el terrorismo, que hasta la fecha no ha acabado aún. Aunque Estados Unidos los está aplastando completamente y ha acabado con, generaciones de grupos terroristas, estos siguen
apareciendo o lo siguen apareciendo convencidos de su guerra santa. Estados Unidos ha justificado la guerra en Medio Oriente con la amenaza del terrorismo. El estado de excepción tiende cada vez más a presentarse como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea. Los aspectos del estado de excepción. El estado de excepción constituye un vacío de derecho y la idea de una indistinción y plenitud originaria del poder. Como podemos ver en la imagen, el problema del estado de excepción presupone una correcta determinación de su localización o ilocalización. Algunos estados de excepción quedan dentro del sistema jurídico, algunos quedan fuera, algunos quedan en el umbral. Suspensión de derechos. La idea de una suspensión de la Constitución es introducida a la teoría en el año de 1799. Estamos hablando de una suspensión de la Constitución que protege las libertades individuales. Carl Schmitt critica en su libro Teología Política la pretensión de regular mediante leyes aquello que por definición no puede ser sujeto a norma, es decir, los derechos fundamentales. Ahora bien, aunque la colocación de los derechos fundamentales en suspensión los coloca en cuerda floja, ahí es importante mencionar que la suspensión de la norma no significa su abolición. Poderes excepcionales. Número 1. La abolición de la distinción entre los poderes, de la división de poderes entre poder legislativo, ejecutivo y judicial. Número 2. Las disposiciones de estado de excepción de los sistemas constitucionales modernos, sea la que sea, ley marcial, ley de sitio o poderes de emergencia, no pueden realizarse sin tener control sobre ellos efectivo, sobre la concentración de su poder. Aunada a la segunda, en consecuencia, todas las instituciones corren el riesgo de ser transformadas en sistemas totalitarios, es decir, en un régimen dictatorial. Ahora bien, en la mayoría de los casos de dictaduras, estas son constitucionales, es decir, están fundamentadas en la Constitución. A través de un estado de excepción, el gobierno puede tener o concentra más el poder y los ciudadanos tienen menos derechos. Dice Agamben, es probable que el uso de los poderes de emergencia constitucional se vuelva la regla y no la excepción. Igual cito del libro de Agamben, ningún sacrificio es demasiado grande para nuestra democracia, y menos el sacrificio temporal de la democracia. Dictadura constitucional e inconstitucional. Una dictadura puede ser constitucional cuando se declara estado de excepción y temporalmente el Ejecutivo tiene poder casi dictatoriales, e inconstitucional cuando incluso las acciones dictatoriales rompen con el estado de excepción, es decir, que fue incluso más lejos de las medidas excepcionales que permite la Constitución, o que desde un principio estas medidas por estado de excepción no fueron impartidas o declaradas o permitidas por la Constitución. No fueron, digamos, por el Poder Ejecutivo, fue por algún otro personaje, por algún otro actor. Dictadura comisarial. Así también, la distinción entre dictadura comisarial y dictadura soberana que teoriza Carl Schmitt es de suma importancia. La comisarial tiene el objetivo de defender o restaurar la Constitución vigente, incluso suspenderla temporalmente con la intención de lograr el orden público. No pretende establecer una nueva Constitución, sino que solo busca garantizar la supervivencia del status quo. No pretende establecer una nueva Constitución, sino que solo busca garantizar la supervivencia del status quo. En la dictadura comisarial, el Ejecutivo trata de mantener el orden establecido en la Constitución. La dictadura sigue obedeciendo a la Constitución. La dictadura sigue obedeciendo a la Constitución. La dictadura comisarial, a través de la represión, la censura o la restricción de algunos derechos, tiene el objeto de defender o restaurar la Constitución vigente. Dictadura soberana. Por su parte, la figura extrema de un régimen cuasi totalitario es la dictadura soberana. Se refiere al estado de excepción donde el Ejecutivo, adquiriendo los poderes soberanos, es decir,
de decisión del pueblo supuestamente guarda en sí la voluntad del pueblo y aplica una dictadura en pro de tal voluntad. La distinción entre dictadura comisarial y dictadura soberana no es una diferencia de naturaleza, sino de grado. Es muy fácil transitar de una forma de dictadura a la otra. La dictadura soberana, como figura de la excepción, es el punto de fusión, el máximo punto, el más extremo del uso del poder. El soberano, el presidente, que tiene el poder de decidir sobre el estado de excepción, debe de garantizar el anclaje al orden jurídico. En la decisión sobre el estado de excepción, la norma es suspendida o inclusive anulada, pero aquello que está en cuestión en esta suspensión es la creación de una situación que haga posible la aplicación de la norma. Estado de excepción como estado de necesidad. La necesidad no tiene ley, suele ser entendido en sus dos sentidos opuestos. La necesidad no reconoce ley alguna y la necesidad crea su propia ley. Por tanto, la ley debe de conocer la necesidad y debe de incorporarla al derecho. El estado de excepción presupone un análisis del concepto jurídico de necesidad. Muchas cosas por necesidad o por cualquier otra causa son cumplidas contra la regla. Parece atribuir a la necesidad el poder volver lícito lo ilícito. La necesidad no tiene ley. Más que volver lícito lo ilícito, la necesidad actúa aquí como justificación de una transgresión en el caso singular y específico a través de una excepción. La necesidad es una justificación. La necesidad tiene sus propios mecanismos de control, en tanto que la necesidad no se someta a la ley. La teoría de la necesidad no es otra cosa que una teoría de la excepción. La necesidad no es fuente de ley ni tampoco suspende ley. En sentido propio, es ley. Se limita a sustraer un caso singular de la aplicación literal de la norma. Sin embargo, una norma no siempre tiene aplicación, así que partiendo del principio según el cual toda ley está ordenada para la salvación común, no tiene eficacia obligatoria cuando no se encuentra la ley o la aplicación de la ley. La necesidad constituye el fundamento de la ley. La necesidad es el fundamento de la validez de los decretos con fuerza de ley emanados por el Ejecutivo en el estado de excepción. La necesidad no solamente como extraña al ordenamiento jurídico, la necesidad de la cual nos ocupamos debe concebirse como una condición de cosas que, si no como fuente primera, en caso de necesidad la regla pierde eficacia. No puede haber, o al menos se pierde disciplina por las normas establecidas. La necesidad constituye por sí misma una verdadera y propia fuente de derecho. La necesidad crea ley. La necesidad se puede decir que es la fuente primera y originaria de todo el derecho, de modo que a su respecto las leyes deben posicionarse ante tales necesidades. El estado de excepción en cuanto a figura de necesidad se presenta así con legitimación de la institución jurídica por excelencia al Estado. La instalación de facto de un nuevo ordenamiento, así como la revolución, se trata de una duplicidad de orden y una lucha por el control y el poder, por ejemplo, entre cárteles o guerrillas contra el gobierno. Revolución. La revolución, aunque es ilegal, puede llegar a ser perfectamente jurídica y constitucional. La revolución es un movimiento ordenado y regulado por su propio derecho, lo que quiere decir que es un ordenamiento que debe clasificarse en la categoría de los órdenes jurídicos. Como consecuencia de la revolución fue la Constitución de 1917, por ejemplo. Entonces se puede hablar del derecho a la revolución, derecho que también puede ser suspendido. La revolución es el umbral entre el hecho y el derecho. Se vuelve indiscutibles y busca, a través de un estado de excepción, convertir el hecho, las normas no escritas, en derecho, en constituciones, en normas escritas y legitimadas por una constitución. La revolución implica con toda evidencia un destruir o derrumbar un orden jurídico y político existente para instaurar uno nuevo que cubra las nuevas necesidades. El principio de necesidad es, por lo tanto, siempre, en todos los casos, un principio revolucionario. La necesidad
crea la acción y la acción crea el cambio. Hecho y derecho. El estado de excepción moderno es un intento de incluir la propia excepción en el orden jurídico, creando una zona de indistinción en la cual coinciden hecho y derecho. El derecho y la norma. Es el problema del significado jurídico de una esfera de acción en sí misma extrajurídica. Aquí está en contraste la tesis que afirma que el derecho debe coincidir con la norma y la que sostiene en cambio que el ámbito del derecho excede la norma. Aplicación de la norma. Relación con el Estado de Derecho. El estado de excepción es el lugar jurídico en el cual la oposición entre la norma y la actuación alcanza la máxima intensidad. El Estado de Derecho es el lugar jurídico en el cual la ley cumple su aplicación, gracias a que el sistema de aplicación es funcional, así como que la ley es útil y aplicable, sin suplantar o contemplando. El Estado de Derecho es el lugar jurídico en el cual la ley cumple su aplicación, gracias a que el sistema de aplicación es funcional, así como la ley es útil y aplicable, sin suplantar o contemplando el estado de necesidad. El estado de excepción es la consecuencia última, cuando la norma vigente no puede ser aplicada por el Estado de Derecho.